La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, con el apoyo financiero del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la Asamblea de Cooperación por la Paz, ACPP, presenta Construyendo un Mundo Libre de Violencia para las Mujeres. Una serie educativa para reflexionar sobre la violencia que afecta a millares de mujeres en el país, presentada a través de datos, cifras, escenas y el llamado urgente a que se respete el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Queda con usted, Construyendo un Mundo Libre de Violencia para las Mujeres. Al principio era un buen hombre. Me consideraba bonita, inteligente, digna de ser amada. Pero con el paso del tiempo llegaron las palabras amenazadoras e insultantes. Además me hacía sentir inútil delante de sus amigos y familiares cuando me ofrecía para servirles café o alguna bebida embriagante. Ya sola en la noche, solo ganas de llorar me daban. Más tarde llegaron los golpes y comenzaron mis visitas a la clínica con grandes lentes oscuros para ocultar los moretones. En más de alguna ocasión, él me gritó que merecía ese maltrato y yo hasta llegué a creer que quizás tenía razón porque no lo hacía feliz. Soporté esa vida porque recordaba que había prometido ante la abogada estar con él en las buenas y en las malas. Pero una mañana de enero decidí iniciar mi vida nuevamente, sola, y me fui de aquella casa. Año nuevo, vida nueva, me dije. Ese día me prometí nunca más vivir esa violencia con nadie, y así ha sido desde entonces. Testimonio de una amiga que pidió el anonimato, pero que podría ser el suyo. Amiga o amigo, muchas gracias por estar otra vez en nuestra sintonía. En esta oportunidad le invitamos a compartir el tema Violencia contra las mujeres y las consecuencias en su salud. La violencia que cotidianamente viven las mujeres, estimada o estimado oyente, puede ser física, sexual, psicológica y económica. Y en todo caso siempre tiene graves repercusiones en su salud e incluso afecta el bienestar en general de la familia. Y de acuerdo con estudios realizados, en países como el nuestro, esas diferentes formas de agresión han estado presentes a lo largo de la vida de millares de mujeres. Es decir, han sido víctimas desde su nacimiento hasta la edad adulta. Las mujeres que experimentan violencia sufren diferentes problemas en su salud física y psicológica, pero también en su salud sexual y reproductiva, lo cual generalmente hace que disminuya su capacidad para participar activamente en la vida pública. En otras palabras, al impactar en su salud, la violencia termina reduciendo su desempeño educativo, laboral y social. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos o consecuencias de la violencia en la salud física de las víctimas? De acuerdo con especialistas, esa forma de violencia a menudo es responsable de diferentes padecimientos físicos como moretones o contusiones, heridas, fracturas de huesos, dolores de cabeza, de espalda o de pelvis, trastorno del sistema nervioso central y afecciones cardíacas o circulatorias, así como también trastornos funcionales como el síndrome de colon irritable, los trastornos del aparato digestivo y diversos síndromes de dolor crónico. Todos esos problemas de salud y muchos otros causados por la violencia requieren tratamiento médico e impiden a las mujeres víctimas cumplir o realizar con normalidad sus actividades educativas o laborales. Pero también debido a esos padecimientos, ellas se ven obligadas a renunciar prácticamente a la actividad social, como asistir a fiestas o a las reuniones convocadas por la directiva de la colonia o comunidad, por ejemplo. Como bien usted lo sabe, las secuelas o efectos del maltrato físico son evidentes. Es decir,
muchas veces están a la vista o pueden observarse con relativa facilidad. Pero el impacto de la violencia en la salud psicológica y en la pérdida de la calidad de vida de las mujeres es difícil de identificar y complicado de evaluar. Por eso se afirma que las lesiones o daños psicológicos tienden a prolongarse por mucho tiempo y en algunos casos durante toda la vida. Amiga o amigo, entre las secuelas o repercusiones de carácter psicológico o emocional se incluye la baja autoestima, que ocurre cuando una mujer que ha sido víctima de violencia llega a considerarse de poco valor o importancia. También puede experimentar una depresión profunda, es decir, falta total de esperanza y sin mayor fuerza de voluntad para superar las dificultades de la vida diaria. Asimismo, pueden presentarse los miedos, el estrés, la ansiedad e incluso la desorientación. Pero las secuelas psicológicas no terminan ahí. En muchos casos, las mujeres maltratadas o violentadas padecen de trastornos alimentarios severos como la anorexia o la bulimia. Es decir, cuando se niegan a alimentarse porque creen tener demasiado peso o cuando comen demasiado y sin control. Pero también, debido al maltrato, algunas mujeres caen en el alcoholismo, el consumo de sustancias peligrosas o experimentan trastornos del sueño. Además, entre los efectos psicológicos de la violencia se incluyen los sentimientos de culpabilidad, la subordinación, la dependencia y el sometimiento por parte de la víctima. Pero también, estimada o estimado oyente, la violencia sexual tiene serios efectos o repercusiones en la salud sexual y salud reproductiva de las víctimas. Entre esas secuelas, diversos estudios incluyen los trastornos ginecológicos, abortos, infecciones de transmisión sexual, embarazos complicados, pérdida de interés por la actividad sexual, entre otras. También afirman esos estudios que las agresiones sexuales son responsables directas del trastorno de estrés postraumático que sufre la mayoría de víctimas y cuyas repercusiones en la salud mental afectan su calidad de vida. En el caso de la violación, que es la forma extrema de violencia sexual y que suele ser cometida también por la propia pareja o expareja de la víctima, el trastorno de estrés postraumático implica recuerdos o sueños desagradables recurrentes como si la agresión estuviera ocurriendo de nuevo, sensación de indefensión, altos niveles de miedo y ansiedad, sentimientos de rabia, vergüenza y humillación. Además, la víctima experimenta una limitada capacidad afectiva, es decir, tiene dificultades para volverse a enamorar y llega a creer que ya no tiene futuro para realizar una carrera profesional, volver a tener pareja o lograr una vida mejor. Ya estoy trabajando, obteniendo mi propio dinero, comprando mi propia casa. Y claro que tengo problemas económicos, pero la vida es así. Con un poco de sacrificio, por lo menos puedo tener paz y tranquilidad. Y todo comenzó cuando vi la realidad de otra forma, o a lo mejor cuando me pasó el enamoramiento. Y es que la vida de agresiones que llevaba fue tan humillante que no sé de dónde saqué fuerzas y luché con una convicción que nunca antes había tenido para salir adelante. Mi familia me hizo ver que no tenía por qué estarle aguantando, que mi vida tenía que cambiar y que siempre estaría ahí apoyándome. Y pensar que llegué a sentir que era mejor que me matara que seguir con aquella vida. Ahora lo veo de otra manera. Estar con él era peor que estar muerta. Entender que estaba atrapada por la violencia fue el primer paso y hoy me doy cuenta de que no hay nada mejor que ser yo misma. Creo que mi autoestima cambió cuando comencé a vivir una vida libre de violencia. Testimonio de una amiga que pidió el anonimato. Y ojalá usted también
pueda romper el silencio y las cadenas de la violencia. Amiga o amigo, habiendo llegado a este punto, es conveniente que reflexionemos, a manera de conclusión, sobre algunos aspectos importantes de la temática que hemos estado abordando. En primer lugar, debemos tener claro que la violencia contra las mujeres, sea como sea que se manifieste, es una clara violación a los derechos humanos de las mujeres y al mismo tiempo constituye un grave problema de salud pública por cuanto afecta a toda la población. En segundo lugar, se debe tener presente que la violencia de pareja y la violencia sexual que ocurren a diario entre cuatro paredes producen en las víctimas graves problemas físicos, psicológicos, sexuales y reproductivos a corto y largo plazo. Incluso, en algunos casos, esa violencia tiene consecuencias mortales como el feminicidio o el suicidio de la víctima. Y en todo caso, amiga o amigo, la violencia implica un elevado costo económico y social. Finalmente, tenga en cuenta que es un deber suyo y mío denunciar cualquier forma de violencia contra las mujeres y que guardar silencio puede llevar a la complicidad y a la tolerancia de las agresiones. Y bien, es así como llegamos al final. Estuvimos con usted, María Teresa Fajardo y Francisco Figueroa. Nos encontramos en el próximo capítulo. Acaba de sintonizar un capítulo de su serie educativa Construyendo un mundo libre de violencia para las mujeres. Un espacio para que usted y yo conozcamos y reflexionemos sobre la situación de violencia que afecta a las mujeres salvadoreñas. Construyendo un mundo libre de violencia para las mujeres. Es una producción de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, con el apoyo financiero del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la Asamblea de Cooperación por la Paz, ACPP. Esperamos su sintonía en el siguiente capítulo.